Y muy buenas a todos, criaturitas del Señor. El día de hoy vamos a presentar sobre el diodo Zener y quien les presentará esto nada más y nada menos que su anfitrión, yo, Óscar Morales Jiménez, de la carrera Ingeniería en Mecatrónica, del grupo 503, de turno vespertino del Tecnológico de Estudios Superiores de Jogotitlán. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver el diodo Zener, ¿no? Que cómo es la función en base a un regulador. Y como pues, para empezar tenemos unas pequeñas imágenes alusivas de cómo es. Aquí tenemos el diodo Zener en un poquito amplio, porque el diodo Zener suele, bueno, en esta presentación suele ser muy pequeñito. Y por otro lado tenemos de igual manera, ¿no? Un diodo, este, igual Zener, ¿no? Pero en otra presentación y pues igual este suele ser un poquito más grandecito. Pues bien, primero, para empezar, la aplicación más común del diodo Zener está en la regulación de voltaje, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que este buscará mantener un voltaje fijo, o mejor dicho, constante, que esté variando, ¿no? Es decir, tú al introducir un voltaje que esté subiendo o bajando o que no arroje una señal exacta, lo que hará el diodo Zener es que al introducir todo el voltaje, un voltaje que esté variando, lo mantendrá en constante en una sola variable, ¿no? Es decir, si lo representáramos gráficamente, por ejemplo, la onda del voltaje que entra es así, ¿no? Y digamos, esta es una gráfica. Y el voltaje de entrada estaría variando así, ¿no? Un poquito chiquito. Entonces, al tú introducirlo en el diodo Zener, que regularmente está representado así, ¿qué hará? Lo que hará este voltaje es más o menos funcionar como un rectificador, ¿no? Entonces lo mantendrá constante en una sola dirección. Pues bueno, dejando un poquito de lado este pequeño ejemplo, pues continuaremos, ¿no? Pues bueno, dicho esto, en el circuito básico de regulación que podemos, bueno, de regulador Zener que podemos encontrar al principio, como primero denotamos un pequeño recuadrito negro, ¿no? Pues bien, este recuadrito negro contiene una resistencia y el diodo Zener, ¿no? Que está representado de esta forma. Por otro lado, en la parte izquierda tenemos una fuente de voltaje que está representado por VI, que regularmente esto es el voltaje de entrada, ¿no? VI se representa como voltaje de entrada. En la parte inferior tenemos una conexión a tierra, y en la parte derecha, bueno, en la parte posterior derecha encontramos una resistencia, ¿no? RL. Eh, Pues bueno, por otro lado, el regulador de voltaje que puede cambiar hacia la derecha, eh, pues podemos encontrar igual, ¿no? RL, que es el resistor de carga, el cual representa al componente o, bueno, una etapa a la cual se entregará el voltaje regulado, ¿no? O sea, que una vez que pase del diodo Zener, se irá a RL y pues aquí entrará el voltaje regulado. Pues bien, por otro lado, bueno, para el análisis del diodo Zener tenemos tres etapas, ¿no? Eh, pues primero se deberá considerar antes bueno, para empezar se deberá de considerar el antes y el después. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, el antes se refiere al voltaje que buscamos regular. Por ejemplo, hace un momento les había comentado en una pequeña grafiquita cómo se introduce al voltaje, ¿no? Eh, pues para empezar, el voltaje inducido puede variar o puede ser o así, ¿no? Pues bien, eh, antes de que entre al diodo, el voltaje que buscamos regular en el Zener,
el cual está representado por voltaje de entrada BI fijo y la resistencia de carga RL fijo también, ¿no? Por otro lado, encontramos la segunda etapa, que es donde el voltaje de entrada es fijo de igual manera al primero, pero aquí hay un pequeño cambio. En la resistencia de carga podemos denotar que esta es una variable, ¿no? Que esta se encuentra como variable. Y ya por último, tenemos al voltaje de entrada, pero ahora como variable, ¿saben? Y ya RL, bueno, que es el resistor de carga, ya está fijo. Más adelante explicaremos más a fondo sobre esto, ¿no? Pues bien, aquí tenemos una mejor representación gráfica de cómo sería cada uno, ¿no? Podemos denotar bueno, en el primero, bueno, el voltaje de entrada se encuentra fijo y el voltaje, bueno, la resistencia de carga de igual manera está fijo y como pueden ver, pues se pueden ubicar aquí el voltaje de entrada que está denotado como una pequeña fuente, una pequeña resistencia, el diodo Zener y la resistencia de carga, ¿no? Que está representado como RL. En el segundo bueno, que está denotado como el voltaje de entrada fijo, tenemos que aquí BI se encuentra fijo, ¿no? Que es este que está aquí, que es la pequeña fuente, la resistencia que se comentó al principio, el diodo bueno, el diodo el diodo Zener, perdón, y R bueno, y la resistencia de carga variable, ¿no? Que está denotado con una pequeña flechita en la que nos indica que este puede estar subiendo o inclusive bajando, ¿no? Y ya por último tenemos a- al voltaje de entrada variable, ¿no? A ver, que este está denotado como BI de igual manera y, y aquí de igual manera está escrito con una flechita que nos indica que el voltaje de entrada puede variar, ¿no? Como su nombre lo dice, puede aumentar o puede intensificarse o disminuir dependiendo. Por otro lado tenemos la pequeña resistencia, el diodo Zener y ya por último la resistencia de carga, ¿no? Que está denotada como RL y este es fijo. Bueno, continuemos. Ahora sí viene una explicación más a fondo, ¿no? Pues bien, en el primero nos dice que para poder determinar si el diodo está en función, bueno, eso es un poquito más adelante, pero para empezar nos pide determinar el estado del diodo Zener eliminándolo de la red y calculando un voltaje a través del circuito resultante. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, lo que nos pide es eliminar el diodo de la red que tenemos que hacer. Como bien saben, la forma, bueno, el diagrama de cómo estaría representado normalmente el diodo Zener es con una pequeña como flechita y, y el como rayito, ¿no? Que indica que es un diodo Zener. Pues bien, ese pequeño diodo lo vamos a eliminar de aquí. Como bien se muestra aquí, ya está eliminado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Calcular el voltaje a través del circuito abierto restante. Entonces, el voltaje de entrada que se está suministrando en este pequeño diagrama, podemos ver que está circulando de esta manera, ¿no? La corriente pasa a través de la resistencia, en la cual llega al punto, al nodo de aquí, perdón, y este se reparte hacia acá y hacia acá. Pues bien, este mismo va a pasar a través del DRL y va a llegar al siguiente nodo. Em, Como podemos ver aquí, eh, bueno, donde se encontraba anteriormente el diodo Zener está en paralelo, ¿no? Con la resistencia de carga, mientras que la resistencia normal se encuentra
en serie junto con la resistencia de carga, ¿no? Eh, si logramos que ese voltaje que aparece en la carga es al menos el voltaje que va a regular el diodo Zener, podríamos decir que este se encuentra encendido, ¿saben? Por otro lado, bueno, y pasando con lo otro, encontramos que para determinar el voltaje, este es igual al voltaje de la resistencia de carga, que es BL, que este es igual a la resistencia de carga por el voltaje de entrada sobre la resistencia más la resistencia de carga, perdón. Pues bien, como podemos ver en este pequeño diagrama, contamos con todos los datos, ¿no? A lo mejor y no es de una manera exacta, por así decirlo, bueno, mejor dicho, no son datos físicos reales con los que podríamos sustituirlo, pero esta es la fórmula del divisor de voltaje, el cual nos permite determinar el voltaje, ¿saben? Por otro lado, en la segunda parte de este mismo, encontramos que sustituir el circuito equivalente apropiado y resuelva para la cantidad desconocida deseada. Como, como bien saben, pues en este pequeño diagrama se tiene que sustituir el circuito equivalente. Si el Zener está encendido, como bien se mostró hace un momento en el ejemplo de aquí arribita, este, sí, bueno, en caso de que no esté encendido debido a que el voltaje ha aparecido en la resistencia de carga cuando modela como un circuito abierto es menor al voltaje, lo que va a suceder es que va a regular el Zener. Entonces este Zener se queda como si fuera un circuito abierto, de tal manera que que los cálculos y la potencia calculada en este pequeño circuito sea igual a cero. Pues bueno, por otro lado, la fórmula para poder seguir en esto, encontramos que este es el voltaje de resistencia de carga, que es igual al voltaje del Zener, ¿saben? Por ende, nos lleva a la corriente de la resistencia, el cual es igual a la corriente del Zener más la corriente de carga. Por otro lado, lo entendemos que, bueno, en caso de que se quiera encontrar IZ, la cual es la corriente del Zener, encontramos que esta es igual, bueno, que para determinarla necesitamos restar la corriente de la resistencia menos menos la corriente de carga. Por otro lado, para determinar IL, encontramos que el voltaje de la resistencia de carga nos da, bueno, el voltaje de la resistencia de carga sobre la resistencia de carga nos va a dar la corriente en la resistencia de carga. Y por otro lado, la corriente de la resistencia, bueno, para determinar la corriente de la resistencia, vemos que está denotado por voltaje de la resistencia sobre la resistencia, lo cual puede ser interpretado de igual manera como el voltaje de entrada, que está denotado por VI, menos el voltaje de carga, y todo esto se divide entre la resistencia. Ya por último encontramos que PZ es igual al voltaje del Zener por la corriente del Zener. Ahora veremos qué sucede con el voltaje de entrada, cuando el voltaje de entrada es fijo y la resistencia de carga es variable. Como bien hace un momento se mostró un pequeño diagrama, entendemos que BI, es todo feo, que BI, que es el voltaje de entrada, está fijo, no se mueve ni cambia nada. Encontramos una pequeña resistencia aquí, un nodo en el que se dividen las corrientes hacia la resistencia de carga y hacia el Zener. Pero ¿qué sucede aquí? Como la resistencia de carga es variable, tenemos que calcularla.
Como bien, aquí tenemos una pequeña fórmula, la cual es para un divisor de voltaje, en donde encontramos que el voltaje de la resistencia de carga, que está denotado como BL, es igual al voltaje que, bueno, es literalmente el mismo voltaje del Zener. Y para determinar el voltaje del Zener se tiene que hacer el divisor de voltaje, el cual nos dice que este se denota como la resistencia de carga por el voltaje de entrada sobre la resistencia de carga más la resistencia que se encuentra en este apartado. Pues bien, para empezar necesitamos delimitar la resistencia de carga mínima y la resistencia de carga máxima. ¿Esto por qué? Porque nos va a permitir saber en qué parámetros está trabajando el diodo Zener. Asimismo, esto nos va a conllevar a obtener la corriente máxima y la corriente mínima. Asimismo, una vez obtenidos ya estos datos o queriendo encontrar, por ejemplo, en este apartado la resistencia de carga mínima, para poder obtenerla necesitamos llevar a cabo el siguiente paso, el cual nos dice que, bueno, la fórmula que para obtener la resistencia de carga mínima tenemos que multiplicar la resistencia que se encuentra acá arriba por, por el voltaje del Zener, ¿no? El cual es el que se está induciendo. Por otro lado, se tiene que, bueno, este mismo resultado se tiene que dividir sobre el voltaje de entrada, que es el de la fuente que se encuentra fija, menos el mismo voltaje del Zener. Eh, eh, una vez obtenido esto, podemos delimitar o saber si podemos trabajar con ciertas resistencias o inclusive si el Zener está trabajando. Por otro lado, encontramos que IL, el cual es la corriente, bueno, para determinar la corriente máxima a la que pues, se puede trabajar el Zener, tenemos que dividir el voltaje de la resistencia de carga que sobre la resistencia de carga. Esto mismo se puede representar, bueno, con los datos que probablemente tendríamos físicos del voltaje que arroja el Zener sobre, sobre la resistencia de carga mínima. Y asimismo, una vez hecha esta operación con los datos reales, podremos obtener la corriente la corriente, perdón, la corriente de carga máxima, ¿no? Que es la que se busca. Asimismo, una vez obtenida la resistencia de carga máxima, esta que nos dice que, que, que cuando calculemos esta, asimismo, por consecuencia, por así decirlo, vamos a, vamos a obtener la corriente a través de IL, ¿no? Que en este caso nos servirá para poder obtener mayores o mejores resultados sobre, bueno, mejor dicho, determinar el rango de valores de resistencia que permitirán que el Zener esté encendido, ¿no? Por otro lado, bueno, vemos que para obtener el voltaje de la resistencia tenemos que restar el voltaje de entrada menos el voltaje del Zener, esto para obtener el voltaje en la resistencia, lo cual nos conlleva, bueno, por otro lado, para obtener la corriente en la resistencia tenemos que dividir el voltaje de la resistencia sobre la resistencia misma que aparece acá en el diagrama. Ya por último, para obtener la corriente en el Zener, para saber que la corriente que circula a través de, entendemos que tenemos que restar la corriente en la resistencia menos la corriente de carga. Por otro lado, para obtener la corriente mínima, tenemos que restar la corriente en la resistencia
menos la corriente en el Zener. Y ya por último, para cerrar, para determinar la resistencia, bueno, la resistencia de carga máxima, tenemos que dividir el voltaje del Zener sobre la corriente, bueno, sí, la corriente mínima, ¿no? Para poder determinar la resistencia, para poder determinar la resistencia de carga máxima. Y ya por último pasamos al 3, el cual nos dice que este se invierte, ¿no? ¿Qué quiere decir que se invierte? Que ahora el voltaje de entrada será variable y la resistencia de carga será fija. Como pueden ver aquí denotado en este diagrama, entendemos que ahora el, el voltaje de entrada estará variando, no será un valor fijo. Por otro lado, aquí mismo enseguida tenemos la resistencia normal, por así decirlo, y el nodo en el que se divide el voltaje, ¿no? Que va hacia el diodo Zener y hacia la resistencia de carga fija. Pues bien, para empezar, entendemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje de entrada mínimo, porque es igual al voltaje de entrada mínimo. Pese a que en este diagrama el voltaje, como se comentó hace un momento, puede variar, como lo dice acá. Entonces tendrá un voltaje de entrada normal, que lo podríamos entrar como el máximo, y el voltaje de entrada mínimo, ¿no? Que es como su máximo punto en donde va a llegar, y el mínimo punto en donde va a llegar igual. Por otro lado, para determinar el voltaje de resistencia en la carga, entendemos que este es igual al voltaje del Zener, y para determinar el voltaje en el Zener tenemos que hacer de igual manera un divisor de voltaje. En este divisor de voltaje entendemos que la resistencia de carga se va a multiplicar por el voltaje de entrada y se dividirá sobre de igual manera la resistencia de carga más la suma de la resistencia que se encuentra aquí. Por otro lado, para determinar el voltaje de entrada mínimo, que es lo que se les comentaba hace un rato, que es el que se encuentra aquí abajo, necesitamos realizar la siguiente operación, la cual nos dice que necesitaremos, bueno, pese a que la resistencia de carga es un valor fijo, este no se moverá, entonces tendrá que estar en la operación, el cual nos dice que se tendrá que hacer una multiplicación. La multiplicación consta de la resistencia de carga más más la resistencia por el voltaje del Zener, ¿no? Que es el que se inducirá. Y todo esto se dividirá entre la misma resistencia de carga. Por otro lado, para obtener el voltaje de entrada máximo, nos dice que este está denotado por el voltaje en la resistencia máxima, perdón, más el voltaje del Zener, y esta suma nos llevará a obtener el voltaje de entrada máximo. De igual manera se puede obtener, en caso de que no tengamos estos valores, de otra forma, ¿no? Bueno, antes de pasar con ello, entendemos que una vez obtenido el voltaje de entrada mínimo, por consecuencia nos llevará nos lleva una corriente a través del voltaje de entrada máximo, ¿no? Estos valores son importantes, ya que con esto delimitaremos si el diodo Zener podrá estar encendido o no trabajará de una manera apropiada. Bueno, seguimos. Para determinar de otra forma el voltaje de entrada máximo, encontramos que la resistencia, bueno, la corriente en la resistencia máxima se tendrá que multiplicar por la resistencia normal, y esto a su misma vez se sumará al voltaje del Zener. Y ya por último, para cerrar, encontramos que la corriente en la resistencia máxima, bueno, para obtener la corriente en la resistencia máxima, esta está denotada por una suma, ¿no? La cual nos dice
que esta se encuentra por la corriente en la carga mínima, bueno, en la corriente en la carga más la corriente del Zener. Y bueno, ya con esto cerramos este tema. Una vez más, doy gracias por prestar su valioso tiempo y estar conmigo apoyándome. Espero que haya sido entendible esta explicación y pues sin nada más que agradecer, espero que les vaya bien y muchas gracias por su atención y yo no me despido. Hasta la próxima.